Hola mi gente de Invierte en RD, nos encontramos en un nuevo video y señores, estamos aquí con nuestro hermano Joel y estamos, señores, ¿a cuántos minutos de la playa? No estamos minutos, 2 minutos, usted ama, 2 minutos lo que uno baja. lo que te tome bajar es lo que te va a tomar a la playa porque usted baja del apartamento y ahí mismo tiene la playa. Entonces, ¿qué sería uno invertir en un proyecto o cómo sería invertir en un proyecto a paso de la playa? Si usted quiere saberlo, quédese hasta el final porque lo vamos a llevar a la playa. Así que recuerde suscribirse, darle like y compartir. Así que vamos arriba. Señores, lo primero es lo primero, mire. De ahí usted viene, ¿verdad? Toma esa callecita, viene aquí el edificio, yo no le voy a mostrar todavía la playa. Viene, entra, sale del ascensor y te vas a encontrar con Joel a mitad de camino. Entonces, Joel, te sigo y muéstrame el apartamento. Vamos arriba. Adelante. No entra tú, yo acuérdate, yo te voy a seguir. Ok. I will follow you. Ok, vamos arriba. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí un hermosísimo apartamento de 2 habitaciones, 2 baños, concepto totalmente abierto. Ok. Tenemos aquí la cocina. Déjame- Todo, ajá. todo lo que usted ve en el apartamento viene incluido. Espérate, que eso yo tengo que volverlo a mostrar. Dígame de nuevo. Todo lo que usted va a ver en el apartamento, excepto los lentes y esas cosas. No, eso es mío, eso es mío. Todo esto viene incluido en el precio de lista. Ligeramente negociable, pero eso va al final. Ok, tú me estás diciendo que este apartamento es amueblado a paso de la playa. Amueblado. Total. Entonces esto es como si fuese tipo el último nivel. No, no. 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 Tenemos un cuarto nivel. Entonces, déjenme darle un paneo. Un momentito, yo sé que te está gustando el video o que quizás está viendo el video, pero yo quiero que usted me ayude en algo. Todo lo que recaudemos a través de YouTube en este video, dígase en la monetización, lo vamos a donar. Así que ayúdame por favor a llegar a mayor persona, dale like y comenta para que puedas juntamente con Invierte en RD invertir en una familia, invertir en todo un propósito. Así que vamos arriba. Señores, esto en vivo. Entonces, tenemos aquí horno, estufa empotrada y tenemos la campana. Entonces, aquí tenemos ¿el qué? El refrigerador, exacto, la nevera en buen dominicano. Bien, entonces, mire cómo está todo. Es un apartamento que tiene unos 2 años de construido. Sí, aproximadamente, ¿verdad? Entonces, aquí usted tiene todo. Son apartamentos que en la actualidad, bueno, antes de ponerse a la venta, se estaba rentando. Entonces ya es un proyecto que está aprobado y nosotros le podemos ayudar con la administración, Cuisinar, una buena marca. Aquí tenemos la cafetera y aquí tenemos el microondas. Joel, te sigo. Algo muy importante, lo que también viene incluido en el apartamento es que todavía está dentro de la ley de Confotur, que es un beneficio que también adquiere el nuevo. Tú lo dices así como muy normal, ¿que qué? Confotur. Ok, déjame ver si te entendí. Yo compro el apartamento y por 15 años yo no tengo que pagar impuestos y cuando vaya a transferirlo a mi nombre tampoco tengo que hacerlo. Bueno, 15 años no, porque es Bueno. lo que le resta de los 15 años que originalmente se le otorgó al propio. Entonces mira lo que vamos a hacer. Yo quisiera que tú me hagas un favor, averigües qué tiempo le queda y cuando vayamos a lanzar el video lo ponemos en la caja de descripción. De acuerdo. ¿Te parece? Dale. Continúa, hermano. Entonces aquí tenemos el área de comedor. Ujú. Como pueden ver, un concepto bien minimalista, tipo playero, tropical y demás. Aquí tenemos un mueble sofá cama, bastante amplio, 3 plazas. Tenemos televisor, área de entretenimiento, aire acondicionado. Y aquí venimos a lo que es el espacio de terraza. Tenemos un espacio alrededor de unos 10 metros techado. Tenemos aquí un área destechada. Y a mano derecha tenemos un jacuzzi Que está sucio, señor, entonces no lo queremos mostrar, pero Joel, que es un buen ideólogo, ¿qué fue la idea que tú me diste, Joel? Ok. Entonces, mire, eso que usted ve ahí, déjeme darle un zoom. ¿Usted ve eso? Eso es exactamente, este jacuzzi que usted ve aquí, es exactamente el que usted tiene aquí en su balcón, pero por un tema de limpieza no lo queremos mostrar, ¿verdad? Entonces, esta vez no podemos hacer magia. Ojo, eso es en ese jacuzzi, ¿cómo así que fácilmente caben 15 gente ahí? Sí. Es bastante amplio. Es bastante amplio. Entonces vamos a mostrarte ahora la parte de lo que es las habitaciones. Ok. Antes de continuar, déjame darle un paneo aquí para que vean la cocina de este lado. Todo esto viene. Usted quizá pudiese agregar 2 sillas más si usted gusta, pero esta es la que vienen con el apartamento.
Entonces, continuamos, hermano. Entonces, aquí tenemos el área de lavado Ok. con unidad de lavadora secadora. Que es muy buena, por cierto. Funciona muy bien. Su calentador ahí. Su calentador. Aquí tenemos la habitación secundaria. Ok. Con Miren su qué closet. bello. Sus ojos de Wake, así que se le dicen a esas lucecitas aquí en RD. Pero por favor, déjenme aquí en la caja de comentarios cómo le dicen ustedes en su país. No importa si usted está en Europa, en Estados Unidos. Al final le vamos a explicar cómo usted puede hacer el proceso. Quizá usted dirá, ¿cómo lo puedo hacer si yo estoy fuera en Estados Unidos? ¿Cómo sería el proceso para comprar? Joel le va a explicar cómo sería el proceso y si usted quiere tomar un préstamo hipotecario, cómo lo puede hacer. Así que le sigo mostrando. Entonces, tenemos aquí la cama. Vamos aquí al closet. Un momentito, yo sé que te está gustando el video o que quizás está viendo el video, pero yo quiero que usted me ayude en algo. Todo lo que recaudemos a través de YouTube en este video, dígase en la monetización, lo vamos a donar. Así que ayúdame por favor a llegar a mayor persona, dale like y comenta para que puedas juntamente con Invierte en RD invertir en una familia, invertir en todo un propósito. Así que vamos arriba. Mire, usted va a tener todo esto. Significa que usted compra ahora mismo y lo puede poner a rentar así de fácil. Mire esto, qué bello. Wow, hermano, pero este apartamento está bonito. Mire. Qué bello. Entonces, señores, aquí usted puede poner un televisor. Y mire qué bello. La habitación está bastante amplia. Bastante amplia. Seguimos entonces, hermano. Sí, la persona. Perdón. Miren el aire, también tiene su aire para que usted vea. Aquí tenemos entonces el baño secundario para visita completo. Déjeme ver si hay luz. No le prometo nada, no hay luz. Entonces sí, pero se ve perfecto. Entonces tenemos la ducha, inodoro, lavamanos. Aquí estamos, adiós. Recuerde suscribirse por favor y darle like. Este baño funciona para el baño de visita y también funciona para esta habitación secundaria. Entonces, un cherry que tiene la habitación principal. Dale. Entonces tenemos aquí la entrada, el baño. Wow. Con doble tocador. Área de ducha. Y área de inodoro. Muy bueno, señores, con su extractor. Todas esas luces lo tiene. Muy bien. Esto es granito. Mire. Entonces tenemos aquí área de entretenimiento. Su aire acondicionado. Mire el aire acondicionado aquí. Tenemos el closet también. Está muy bello el closet. A mí me encantó. Y algo que me gusta mucho de esta habitación es el acceso. Que ese es el cherry que te decía. Entonces usted está desde su habitación. Imagínese que sus niños o la persona que se va a quedar aquí luego que usted lo vaya a rentar está allí. Usted cierra esa puerta y usted puede perfectamente entonces acceder al balcón. Vamos a entrar y vamos a dejar Joel aquí en la cama, en la habitación para que usted lo vea. Mire. Joel de allí. Estamos aquí en el espacio de... entonces, Joel. Bueno, vamos a irnos para la terraza y allí hablamos. O nos vamos para la sala. Vamos a dar el recorrido por aquí, exacto. Entonces, Joel, me dijiste 2 habitaciones. Tiene ley de Confotur, me dijiste. Vamos ya para este tiempo, ya hemos puesto en la caja de comentarios qué tiempo queda de la ley de Confotur. Ok, pero quiero que le expliques por qué tú dices que no son los 15 años. Quizás para personas que no entienden un poquito cómo funciona el tema de la ley de Confotur. Para que lo explique. Vamos a sentarnos y seguimos explicando. Señores, Joel quiere que yo salga. Usted sabe, ¿verdad? ¿Cómo es? Entonces, Joel, explícame ahora. Ok. Como sabemos, la ley de Confotur es la ley que se ha creado para incentivar las inversiones extranjeras. Son 15 años de extensión de impuestos y la transferencia exonerada. Sí. El tema es que, perdóname, el tema es que en República Dominicana, cuando usted va a comprar un inmueble, si el inmueble pasa de $175,000, todo lo que excede ese monto, dígase todo lo que está fuera de ese monto, paga el 1% de todo ese valor que excedió o que se pasó del límite de $175,000. Entonces, además de eso, cuando usted va a comprar esa propiedad, el que compra, no el que está vendiendo, el que compra tiene que pagar la transferencia a su nombre, que es, ¿verdad?, justo, y es un 3%. Ese valor es un solo pago cuando usted lo va a transferir. Si el del 1%, si usted se pasa del valor que ya indicamos, $175,000,
es anual. Entonces ahí entra la partecita de la ley de Confutur que muy bien tú lo estás explicando. Tenemos 15 años si tenemos la ley de Confutur. Eso es así. Entonces, una vez se emite el certificado de propiedad, Sí. dígase el título, entonces a partir de ese momento que de la constructora pasa al primer propietario, comienza a correr los 15 años. Okay. Entonces, si el propietario al cabo de los 5 años decide vender la unidad y se traspasa, el nuevo propietario aún le queda disponible, vamos a decir, 10 años. 10 años del Confutur. No es que los 15 años se renuevan a partir de esa nueva compra. Que hay mucha gente que se confunde, que entiende que cada vez que se venden se renueva a los 15 años. Entonces, Correcto. por eso, todavía este inmueble está dentro de los beneficios del Confutur. Un momentito, yo sé que te está gustando el video o que quizás está viendo el video, pero yo quiero que usted me ayude en algo. Todo lo que recaudemos a través de YouTube en este video, dígase en la monetización, lo vamos a donar. Así que ayúdame por favor a llegar a mayor persona, dale like y comenta para que puedas juntamente con Invierte en RD invertir en una familia, invertir en todo un propósito. Así que vamos arriba. Algo importante que sí es bueno mencionar, hermano, que si tú compras como persona física, tú no puedes, una vez tú compras una propiedad con Confutur, cuando la vendes, traspasarla. ¿Por qué esta persona puede? Porque al parecer el dueño de esta propiedad lo compró a nombre de una empresa. Si usted lo compra a nombre de una empresa, usted cuando vaya a vender el inmueble puede traspasar. Entonces, esto es bueno para aquellas personas que están invirtiendo, que quizás dicen, mira, quizás en 5 o 10 años yo puedo vender ese inmueble. Y si usted quiere comprarlo a través de persona jurídica, dígase como empresa, usted le da ese cierto beneficio a esa persona que le va a comprar nuevamente. Es importante que usted se quede hasta el final porque todavía usted no ha visto la playa y nosotros dijimos que es un apartamento amueblado con Confutur y a pasos de la playa. Entonces quédese ahí que vamos a hablar de algo importante y luego nos vamos a la playa. Quédese ahí, vamos arriba. Joel, la pregunta que todos nos hacemos. Vamos a dejar el costo del mantenimiento aquí debajo porque ya esto es un inmueble que está funcionando. Entonces le vamos a preguntar cuál sería el costo del mantenimiento y lo dejamos en la caja de comentarios, al igual que, ¿qué fue lo otro que íbamos a averiguar? ¿Qué tiempo nos queda de Confutur, verdad? Correcto. Joel, 2 habitaciones, 2 habitaciones, 2 baños, un parqueo, amueblado, soterrado. con jacuzzi. Eso es así. ¿Cuánto vale, hermano? El precio de esta unidad es $375,000 negociable, o sea que es un precio que para lo que están, bueno, usted lo va a ver ahora realmente cuando a la distancia que estamos en la playa, usted se da cuenta que es un preciazo. Dale ahora un poquito más de conciencia. ¿Dónde estamos, Joel? ¿Y qué significa estar aquí? Ok. Me imagino que todo el que nos está viendo tiene alguna zona downtown donde vive. Aquí nosotros tenemos una zona que es el downtown de Punta Cana. Pero donde nosotros estamos ubicados, esto es como un mini downtown dentro de Punta Cana, que es la zona de los corales. Aquí nosotros estamos rodeados de hoteles, restaurantes, bares, áreas de entretenimiento. Pero lo que todo el mundo está buscando, justo al frente tenemos la playa. Si tú muestras desde acá esa palma, Déjame ahí, espérate, déjame mostrarla. Esa palma que se ven ahí, miren, esa palma que se ven ahí, miren, eso es la playa ya. Esa palma que se ve ahí es la playa. esta que toda esa palma está ahí, Sí. eso es playa. Ok, entonces sigue explicando. Entonces, esto es algo que uno nunca pierde plusvalía. 2, todo el mundo lo está buscando. Y 3, usted va a disfrutar de esto, sus nietos, sus bisnietos, para el resto de su vida, mientras posea la propiedad. Correcto. Porque es un producto que no se extingue. No se extingue. Solo por el simple hecho de que estamos frente a playa. Y al final de cuentas uno tiene que tratar de invertir en cosas que tengan una fecha de caducidad lejos. Esto tiene una fecha de caducidad lejos y la renta es imparable. Aquí no hay fecha de año de que más bajito, más alto. Esto siempre está lleno. Incluso, no se ha podido, pero nos permitieron entrar así. Incluso el apartamento no es que está limpio full, pero era porque había gente. Se está vendiendo, pero había gente. Porque hay una compañía que se encarga de lo que es la gestión de la propiedad. Y aquí esto siempre vive full. Ah, pues vamos para la playa entonces, Vamos hermano. a playa para que la gente vea. Porque te quiero decir algo que tú no lo sabes. Yo nunca he ido a esa playa, esa parte de la playa, yo nunca he bajado. No, pues vamos, para que lo vean. Pues enséñame, vamos arriba. Ya, señores, estamos caminando. Esto es arena ya. No, pero esa playa está hoy. No, hoy ahorita fui a la playa de Jellyfish y le dije a los clientes, óiganme, aprovechen que hoy está
un espectáculo. Y ojo, lo que ustedes van a ver, el azul que ustedes van a ver, no es edición. No. Yo le voy a decir al editor que ni le ponga, ni un chin de brillo le ponga, editor, por favor. Ni un chin, por favor. Miren esto. Ay, Dios mío, joven. ¿Tú no andas con uno baggy? No, pues yo vivo aquí. No, pues tú me apretas uno. Eso es lo de menos. Aunque yo me lo... Te va a quedar apretado, pero... Sí, no, yo sé. Señores, miren esto, miren esto. Ay, Dios mío, señores, miren esa playa. Miren. Ay, Dios mío. Miren. Miren esa playa. Está- Dios mío, señor. Miren eso. ¿Qué usted espera entonces? Yo creo que ahora mismo está apareciendo el número de Joel, 809. 607-8255. 8255. Y 809-878-8114. Llame ahora, que esto es una oportunidad. Y juntos hagamos mejores inversiones.